Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro análisis de este 29 de enero del año 2014. El tema que vamos a abordar hoy es un tema único y es el tema relacionado con el acuerdo que acaba de formular el gobierno de dar legitimidad a los grupos de autodefensa, y creándose con esto toda una serie de expectativas que sin duda habrá que revisar con mucha atención. En primer lugar, señalar que el tema de las autodefensas es un tema que históricamente ha dejado resultados que no son exactamente los que se hubiera deseado. La sociedad normalmente depende de la seguridad que el gobierno le puede dar. De hecho, la teoría política señala que la única institución que tiene derecho a usar la fuerza es el gobierno, y nuestra Constitución establece de manera muy precisa que no se puede dialogar con grupos que están armados. Si quieren dialogar, lo primero que tienen que hacer es entregar las armas y luego se puede proceder al diálogo. El modelo de las autodefensas, en una referencia que nos resulte familiar, creo que pudiéramos ubicarlo allá a principios del siglo XX, o sea, hace 100 años, en Palestina, el territorio de Palestina, entonces parte del territorio dominado por el Imperio Turco, en donde la llegada de los inmigrantes judíos provocaría en la sociedad palestina una reacción que les llevó a considerar que tenían que defenderse de alguien que estaba invadiendo su territorio. Los árabes fueron a hablar con el gobierno turco y el gobierno turco les dijo que no tenían que temer absolutamente nada, que la presencia de unos grupos judíos en el territorio no significaba ninguna amenaza para nadie, y los grupos árabes se sintieron indefensos y crearon lo que pudiéramos considerar el primer grupo de autodefensa, los fedayines. Su propósito no era otra cosa que evitar, en la visión que ellos tenían, que alguien que resultaba extraño, que eran los judíos que estaban llegando, inmigrantes de Europa, invadieran los territorios que consideraban ellos parte de su herencia histórica. ¿Qué sucede? Del lado contrario se produce el mismo fenómeno. Ante la presencia de los fedayines que permanentemente agreden a los inmigrantes judíos, los judíos se protegen creando un sistema de autodefensa que toma el nombre de Hashomer. Al paso de los años, ¿qué ocurrió con estos grupos de autodefensa? Los grupos de autodefensa dejaron de ser eso y se convirtieron en instrumentos de acción bélica que participaron los fedayines en la creación del movimiento guerrillero del Al-Fatah, que durante años manejó la violencia y el terrorismo. No, el terrorismo no, porque el Al-Fatah no manejó el terrorismo, pero sí la guerrilla violenta. Y del otro lado, el grupo del Hashomer acabó convertido en el Palmaj y acabó convertido en los organismos de donde surgió el ejército de Israel. ¿Qué quedó de aquellos grupos de autodefensa? Solamente el recuerdo, porque en la práctica derivaron a una serie de manifestaciones que excedían totalmente la idea de la autodefensa para convertirse en grupos paramilitares.
Decía en un artículo muy reciente Jesús Silva Herzog Márquez, tocando el tema de las autodefensas en nuestro país, algo que se puede aplicar al ejemplo que estamos manejando. La tentación paramilitar es muy grande cuando la seguridad está en peligro, pero si el Estado no es capaz de responder a las necesidades que la sociedad está teniendo, particularmente en este tema, entonces el Estado puede creer que la solución es implementar modelos paramilitares, y dice Jesús Silva Herzog, y esta es una actitud demencial. Cuando el Estado, único representante de la autoridad en el territorio nacional, abdica de su derecho para cedérselo a otro, dice Jesús Silva Herzog, esto es perder absolutamente la razón, porque la defensa de la sociedad tiene que ser garantizada por un Estado que está perfectamente constituido. Hace apenas unos días, el expresidente de México, Ernesto Zedillo, en la reunión de Davos, hacía una referencia a este tema cuando hacía una explicación de un hecho que aquí en México cuesta mucho trabajo de aceptar, que las perspectivas económicas de nuestro país para este año y para los próximos 2 años son optimistas y tienen la posibilidad nuestro país de lograr superar el retraso y esta situación de empantanamiento en que nos hemos encontrado en los últimos años. Y decía el doctor Ernesto Zedillo, todo esto lo podremos hacer si México cumple 3 condiciones, solo 3 condiciones. Primero, respetar el Estado de Derecho. Segundo, respetar el Estado de Derecho. Tercero, respetar el Estado de Derecho. Es decir, si el sistema político mexicano es capaz de mantener el principio de la soberanía claro delante de la sociedad, entonces el tema de las autodefensas es un tema que puede manejarse. El problema más importante está ubicado en la zona de Michoacán y por esta razón algunos analistas le están llamando a este pacto que acaba de celebrarse en el estado de Michoacán, en Tepalcatepec, le están llamando el Pacto por Michoacán. En el fondo, el tema es bastante más amplio que el estado de Michoacán. El tema lleva a un desafío que está planteando en este momento el crimen organizado a nivel mundial en todos los países en donde piensa que puede encontrar elementos para debilitar las estructuras y para propiciar el surgimiento de un modelo en el que la característica más significativa sería la de Estado fallido. Si nosotros revisamos la información que se ha venido manejando tanto en los medios nacionales como internacionales al respecto, resulta muy marcado el hecho de que varios analistas hagan referencia a este término de Estado fallido, señalando que cuando el titular de un gobierno no puede darle a los ciudadanos lo que estos necesitan, sobre todo en el tema de seguridad, automáticamente se abren las perspectivas para que el modelo del Estado fallido comience a configurarse. Hace ya algunos años, y lo hemos comentado aquí en otros análisis, hemos visto que el grupo de las grandes mafias internacionales que ahora están operando el crimen a nivel internacional
ha marcado como uno de sus propósitos más importantes para lograr establecer su dominio, el debilitar a los gobiernos y convertir a los estados en estados fallidos, particularmente en aquellos lugares donde las circunstancias de tipo político interno lo pueden favorecer. De la caída del muro de Berlín para la fecha, estaríamos hablando de 1988 para acá. Nosotros hemos podido apreciar cómo los organismos del crimen internacional, particularmente el narcotráfico, ha venido no solo creciendo en su presencia, sino lo que es más inquietante, ha venido mostrando una enorme capacidad de organización, estructuración, creación de estrategias que finalmente le llevan a consolidar el plan que tienen de dominar determinadas regiones para conseguir a través de las mismas, por una parte, el tránsito de sus mercancías y por otro lado el establecimiento de sus almacenes para poder estar permanentemente surtiendo a los mercados, desafortunadamente cada vez más ávidos de consumo de la droga que se están presentando en el marco mundial. Estos grupos que están apareciendo a nivel internacional tienen una relación muy próxima con las antiguas organizaciones criminales que operaban en el territorio de Italia. Tanto la Cosa Nostra como la 'Ndrangheta como la propia mafia hoy están teniendo una dimensión y una proyección internacional impresionante. En un informe publicado por diputados italianos que forman parte de una comisión dedicada a establecer la realidad, la peligrosidad y los planes de los grupos del crimen organizado, han aparecido toda una serie de informes, dentro de los cuales se incorporan mapas en los que se está señalando cómo estas tres grandes mafias internacionales, aliadas a la mafia rusa y aliadas a la mafia asiática que tradicionalmente han venido manejando este tipo de situaciones, están ahora en la posibilidad de poner en un jaque, en un grave aprieto a los estados muy pequeños o a aquellos estados en donde, incapaz el gobierno de respetar el Estado de Derecho, crea las condiciones para que ellos puedan avanzar. En el continente americano tenemos la experiencia de Jamaica. Hace apenas 2 años, Jamaica estuvo bajo la mira de los organismos criminales a nivel internacional y en este periodo estuvieron peleando con el ejército en Jamaica con la intención de quedarse con el territorio y tenerlo absolutamente bajo su mando. Evidentemente el asunto fracasó, pero el intento, los grupos del crimen organizado pues lo hicieron con bastante efectividad. Por otro lado, los grupos que están trabajando en el área del transporte de la droga han venido sofisticando sus métodos, pero a estos métodos sofisticados les hace falta, para que les resulten totalmente benéficos en la obtención del dinero, lo que les hace falta es una base que les permita establecer, decíamos, almacenes para los materiales que ellos presentan.
crimen organizado ha tropezado en los últimos meses con la resistencia de los gobiernos que han comenzado a establecer sus propias estrategias para frenar este fenómeno. La Organización de las Naciones Unidas en el área de lucha contra el crimen organizado ha estado sugiriendo a través de reuniones la posibilidad de que los gobiernos olviden muchas de sus diferencias y olviden muchas de sus prejuicios y comiencen realmente a colaborar para lograr el enfrentamiento contra el problema que en este momento resulta el más grave para los países de los diferentes continentes, el problema de un crimen organizado que quiere penetrar en las estructuras y quiere, de ser posible, incluso tener influencia en los gobiernos. Esto no se había visto antes. Uno de los puntos más débiles de la reacción de los gobiernos en este momento es la incapacidad de diagnóstico de muchos de sus aparatos de seguridad frente al problema que están enfrentando. Siguen creyendo que se trata de los criminales de principios del siglo XX que lo único que querían era hacer sus negocios turbios y nada más. Ahora esto ya no funciona así. Ahora los grupos internacionales están buscando deliberadamente la confrontación con los aparatos policíacos, están buscando la confrontación con los aparatos militares, están buscando la penetración y la infiltración en los grupos de gobierno, y esto es un modelo con el que nuestras autoridades de seguridad normalmente no están familiarizados. La Organización de las Naciones Unidas, de la misma manera que los organismos internacionales que hace años vienen librando la lucha contra estos aparatos, están previniendo a los gobiernos de que este es un problema que resulta verdaderamente inquietante. En la teoría política, un autor que nos resulta muy revelador en relación a este tema es precisamente Thomas Hobbes en su libro El Leviatán. Thomas Hobbes en su libro El Leviatán dice que los gobiernos mantienen su estabilidad cuando son capaces de garantizarle a la sociedad la seguridad, y que los gobiernos entran en grave peligro de perder el respaldo de la sociedad cuando no son capaces de darle a la sociedad la seguridad que necesita. Y señala a Thomas Hobbes 3 áreas fundamentales de seguridad que tienen que ser resueltas. La primera y la más importante, la seguridad personal. Es decir, cuando la persona, cuando el ciudadano comienza a tener temor de salir a la calle porque lo pueden asaltar, porque lo pueden secuestrar, porque lo pueden matar, automáticamente crece dentro de la sociedad una actitud de cuestionamiento y una actitud de rechazo al gobierno, porque el gobierno está resultando ineficaz. El segundo punto que dice Thomas Hobbes tiene que garantizarse es la libertad de asociación. Es decir, el ciudadano debe tener el derecho de poder configurar cuantas sociedades le hagan falta para poder llevar a cabo su labor en el orden familiar, en el orden social, en el orden cultural, en el orden político, sin intervención del gobierno. Cuando hay factores que no son el gobierno y que están interfiriendo en estas libertades que se buscan, entonces todavía se descalifica más el régimen de que se tratara en este caso. Y finalmente está hablando Thomas Hobbes de que el ciudadano le exige al gobierno la seguridad
de que puede hacer sus negocios sin que nadie le interfiera. Cuando el crimen organizado es capaz de llegar y poner cuotas a los productores, si ustedes revisan sus propios medios de comunicación, encontrarán que en los últimos días ha estado saliendo una abundante información en el sentido de que los grupos llamados templarios están cobrando por caja de limones y por caja de aguacates en la región limonera y aguacatera de Michoacán, y entonces esto hace que ya no sea rentable el transportar el producto. Además, mientras unos cobran por las cajas que se suben, otros del mismo grupo más adelante detienen a los camiones y les cobran por el derecho de tránsito. Entonces, llega un momento en el que para el ciudadano resulta ya inoperante el hacer sus transacciones, porque al final siempre sale perdiendo. Y si a eso le agregamos que lo pueden secuestrar y lo pueden asesinar, porque además se está poniendo ahora como una especie de moda trágica y verdaderamente espeluznante el que las personas que son secuestradas, aunque paguen el rescate, no son regresadas a su lugar, sino es regresado el cadáver o algunas partes del cadáver nada más. Bueno, esto, dice Thomas Hobbes, cuando no se cumplen estas tres libertades, cuando no se cumplen estos tres requisitos de seguridad que la sociedad necesita, el gobierno del que se trate se encuentra en serios problemas. Y me parece que el gobierno de Michoacán se encuentra en esos y otros más, porque lo que ha ocurrido en Michoacán en el último año ha sido un proceso de deterioro creciente frente al que solamente se ha utilizado el argumento de la palabra, es decir, la estrategia frente a los avances del crimen organizado ha sido la de no tener estrategia, ha sido la de dejarlos hacer con la idea equivocada de que si se les deja hacer no generan problemas ni dificultades. Este es el otro punto débil de la resistencia en contra del crimen organizado en muchos países latinoamericanos y desde luego en el nuestro también. Y es la idea que algunas personas tienen, y seguramente todos ustedes han escuchado las declaraciones del doctor Mireles, que ha sido uno de los voceros de los grupos de autodefensa, que ha señalado que en un momento ellos llegaron a tener un acuerdo con los caballeros templarios, con la idea de que si se les toma en cuenta, si se les respeta el tránsito de sus productos, etcétera, pues todos la vamos a llevar muy bien y la vamos a tener en paz. Y el resultado pues lo podemos mirar en el estado de Michoacán. Las consecuencias han sido cada vez peores, porque entre más se les da, más exigen. El propio doctor Mireles hace aproximadamente 2 meses, en un video que circuló a través de las redes y que yo les aseguro que casi todos hemos visto, el doctor Mireles hablaba de que el dominio de este grupo era de tal magnitud que llegaban y se metían a las casas, se llevaban a las mujeres, se llevaban a las niñas, y nadie podía estar seguro porque a la hora que se les ocurría se introducían en los domicilios sin que nadie pudiera poner resistencia. Y entonces dice el doctor Mireles, esto nos llevó a la decisión de formar los grupos de autodefensa. El problema existía y era un problema serio, pero los propios ciudadanos lo volvieron más grave al hacer estas alianzas. Con los grupos criminales no se pueden tener ni acuerdos, ni se puede tener la confianza de que
a partir de diálogos con ellos se puedan resolver los problemas. Por una simple razón, su misma calidad de delincuentes, su misma calidad de criminales, hace imposible el que sean hombres de principios y de valores. Es cierto, y es un argumento que se ha utilizado mucho, que durante algunos años, sobre todo en el período de la Segunda Guerra Mundial, la mafia italiana, y la figura de Don Corleone viene a la mente de todos, la mafia italiana llegó a tener, digamos, una especie de filosofía ética muy peculiar, en la que llegaron algunos acuerdos con el gobierno norteamericano, llegaron algunos acuerdos con el gobierno británico, que respetaron durante todo el periodo que duró la Segunda Guerra Mundial. Y al terminar la Segunda Guerra Mundial se supone quedaron rotos los acuerdos y cada quien volvió a lo que hacía, y quienes resultaron beneficiados no fueron los oficiales del gobierno, sino fueron los dirigentes de las mafias, que avanzaron enormemente en muchos campos, sobre todo en los contactos que les permitieron manejar el mercado negro en esa época, con resultados de una generación de riqueza increíble en un mundo que estaba saliendo destruido por los bombardeos y por todos los incidentes de la guerra. Hoy, a 60 años, 70 años de aquellos acontecimientos, nos estamos encontrando ante un hecho que refleja en primerísimo lugar las características del fin de la modernidad. La modernidad nos deja, y al dejarnos la modernidad, muchos de los modelos de todo tipo que existían en el pasado están entrando en decadencia, y algunos francamente están en vías de extinción. En este sentido, los grupos criminales han entendido mejor que los grupos de seguridad de la sociedad cuáles son las características para trabajar en este modelo de sociedad que está surgiendo en este momento. Y mientras tenemos la discusión entre nuestros alcaldes sobre si aceptamos o no el mando único de la policía para enfrentar al crimen organizado, los criminales organizados están contratando a antiguos militantes de los aparatos de inteligencia a nivel mundial, de los organismos más prestigiados y más reconocidos, los organismos de inteligencia de Israel, los organismos de inteligencia de Inglaterra, de los Estados Unidos, los están contratando para que les hagan sus estrategias. Están recurriendo a personas que han desertado de los aparatos militares, y a ellos los están llevando a tomar el mando de sus grupos de acción, y por eso cuando se confrontan con el ejército y se confrontan con las policías, no son ya los ladrones que nosotros conocíamos antes, que echaban a correr en cuanto llegaba la policía. Estos ya no actúan de esta manera. Estos ya llevan un armamento, llevan una preparación, llevan una mentalidad que los hace diferentes. Han comprado los aparatos de comunicación de primer nivel en tecnología, precisamente para garantizar el contacto entre sus unidades, mientras vean ustedes en nuestros policías municipales cuántos tienen aparatos que no pueden comunicarse ni siquiera a 2 calles de distancia. Estas son las desventajas que la visión del crimen vista desde la perspectiva ya añeja y obsoleta nos está dejando en este momento en una situación de retraso y de falta de eficacia en el implemento de las medidas que se quieren implementar frente
a estos grupos que están operando en el país. Si revisamos los mapas que han estado publicando los medios de comunicación, que son muy ilustrativos, nosotros podemos encontrar que hay dos objetivos que se han fijado los grupos criminales para dominar. Uno está ubicado en el Pacífico y otro está ubicado en la costa del Golfo de México. Uno pasa por Michoacán y por el estado de Guerrero, y el otro pasa por el estado de Tamaulipas, que es donde se están centrando una buena parte de las acciones en este momento de estos grupos, que piensan que en un futuro no muy lejano el dominio de estas áreas les dará a ellos resultados extraordinariamente benéficos. El gobierno mexicano ha firmado con el nuevo régimen presidido por el licenciado Peña Nieto, ha firmado un acuerdo con diversos países, entre ellos China, que es el Acuerdo del Pacífico Sur. Y esto le va a dar a nuestro país una perspectiva de crecimiento y desarrollo que puede resultar extraordinariamente benéfica para la sociedad mexicana. Pero esto supone el dominio del gobierno mexicano sobre dos puertos estratégicos que están marcados en el plan, Lázaro Cárdenas y Tampico. Y ahí es donde están precisamente las acciones de estos grupos, que se ve que tienen toda la intención de frustrar el proyecto del gobierno mexicano y dejar vigente el proyecto que ellos están manejando, al que le están apostando en este momento con toda una serie de recursos para dejarlos operando y sacar toda una serie de ventajas. Los analistas que están trabajando sobre el tema están destacando sobre todo la inoperancia del gobernador en el estado de Michoacán. Escribe Eduardo Uchín en el periódico Reforma el día de ayer: la prioridad nacional no es la reforma energética, sino la violencia criminal. Los 49 asesinatos diarios de 2013 son una prueba de ello. Y entonces él dice que, distraído por el canto de sirenas que llegaba de mares propios y ajenos, y le hicieron confundir, el gobierno federal intervino tarde y mal en Michoacán. Intervino tarde porque no quiso ver la debilidad e incapacidad de la administración estatal. Y mientras los templarios expoliaban y victimaban a los michoacanos, el gobierno de Peña Nieto dejó de pasar más de un año soslayando cómo los delincuentes se fagocitaban trozos del Estado. Y en las 2 primeras semanas de su masiva irrupción, las fuerzas militares y policiales han seguido llegando tarde a los choques de los grupos de autodefensa con los delincuentes. El gobierno federal actuó mal porque cuando decidió intervenir en 2014, su primera acción manu militari fue asesinar a los michoacanos renuentes a dejar que los soldados les despojaran de las armas necesarias para su defensa. Además, atropellando autonomías, envió un comisionado plenipotenciario que aún no acredita su utilidad. Hoy se discute el papel de las autodefensas y muchos se alarman ante lo que pueden ser y hacer en lo futuro. Por supuesto que la autodefensa se puede pasar a la rebelión armada y, peor aún, a protagonizar la repetición de lo que ahora se combate. También es verdadero riesgo el financiamiento de cárteles enemigos de templarios, e igualmente es cierto que el Estado debe tener el monopolio de la violencia. Pero ¿cómo ignorar que el ejercicio de la legítima defensa fue prohijado por la grave omisión de un Estado que no cumplió oportunamente con la razón primigenia de su existencia? Y ahí estamos entrando en un tema que
parecería un tema totalmente académico, un tema de la teoría política, pero que es la clave de todo lo que está sucediendo. ¿Por qué han aparecido los grupos de autodefensa? ¿Cuál es la razón por la que han aparecido los grupos de autodefensa? Y la segunda es, ¿y por qué han tenido éxito los grupos de autodefensa? Y la respuesta está en los dos casos, en que el gobierno del Estado fue incapaz de atender los reclamos de la sociedad. El gobernador, con problemas de salud, lo sabemos todos, abandonando su puesto de gobierno, seguramente por razones de esta misma enfermedad, sin embargo, deja una de las áreas estratégicas más importantes de nuestro país absolutamente desprotegida y sin una respuesta del gobierno que no sea la de decir: ahora sí ya no vamos a permitir que estas cosas ocurran. Si alguno de ustedes se toma la molestia de revisar las declaraciones del gobernador en el último año, son no menos de 10 ocasiones en las que él dice: ahora sí esto se va a acabar, y al día siguiente volvían otra vez, no solamente los mismos problemas, sino en ocasiones hasta más graves. El trabajo de los grupos del crimen organizado en los estados de Guerrero y Michoacán comenzó a presentarse ya desde hace un buen tiempo, y hay que recordar aquella manifestación violenta que se presentó en Michoacán cuando el presidente Felipe Calderón asistió a la ceremonia del grito. Desde ahí comenzaron a aparecer toda una serie de incidentes. Después hubo una denuncia de que se estaba intentando revitalizar la línea guerrillera otra vez en esa zona. Hay que recordar que históricamente la zona de la Costa Grande y la Costa Chica en Guerrero fueron las áreas de operación de las únicas guerrillas serias que han existido en este país, que fueron la guerrilla de Genaro Vázquez y la de Lucio Cabañas. Estos grupos guerrilleros operaban precisamente en esta zona, y en esta zona tenían una gran influencia. Ahora, de repente, en medio de todo esto, surge un nuevo grupo guerrillero que viene a decir que quiere representar a los ciudadanos que se sienten atropellados por un régimen represivo que no le da solución a los problemas de la comunidad. Si le hiciéramos caso a los grupos guerrilleros que aparecen en los periódicos, yo creo que no dormiríamos, porque más o menos son 15 o 17 los grupos guerrilleros que dicen existir en nuestro país, pero nosotros sabemos que las guerrillas, y lo vivimos en la época de Genaro Vázquez y de Lucio Cabañas, estaban permanentemente en acción, llevaban a cabo operativos militares, pero llevaban a cabo operativos sociales, hablaban con las comunidades, creaban corrientes de opinión favorables a sus planteamientos, y al final de cuentas la sociedad se daba cuenta de que ahí existían. El gobierno no tuvo otra alternativa que reconocer que estaban allí, aunque nunca les dio la calidad de grupos guerrilleros, siempre los manejó detrás del nombre de robavacas. Para los aparatos de información del gobierno, todo lo que ocurría en el estado de Guerrero lo hacían los robavacas. Cuando secuestraron al rector de la Universidad de Chilpancingo, el mensaje que mandaron fue: no solo robamos vacas, sino uno que otro buey. Con lo que respondían con sarcasmo a las acciones de propaganda del gobierno, que trataba de minimizarlos. Pero aún minimizándolos, el gobierno reconocía que ahí estaban. Hoy, ¿dónde están estas guerrillas? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es su programa?
¿Qué es lo que están protestando? ¿A favor de qué se manifiestan? ¿Por qué se organizan? ¿De dónde sacan las armas? ¿Quién les da los recursos? Lo más usual es señalar que son campesinos descontentos que manifiestan su desacuerdo a través de estas uniones en donde tratan por medio de las armas de rescatar cosas que la burocracia impide que rescaten por otros medios. Yo no sé si alguien se haya puesto a pensar cuánto cuesta armar una guerrilla, cuánto cuesta comprar un arma y cuánto cuesta mantener el arma funcionando, porque no solo es cuestión de tener el arma, sino por tenerla funcionando. Y no hay nada más caro que mantener una guerrilla. Por lo tanto, las guerrillas no pueden ser manejadas por la gente sencilla, por el campesino que está descontento, porque no tiene medios para poderlo hacer. El único camino que tiene para poder enfrentar estos desafíos, si se fuera por la vía del dinero, sería que alguien lo financiara. Y esta es una de las preguntas que está detrás del armamento que han estado presentando algunos de los grupos de autodefensa. ¿De dónde han sacado el dinero para comprar estas armas? Dice el doctor Mireles en la última entrevista que le hace Pepe Cárdenas. Dice, nosotros entramos a esta lucha solamente con las armas que permite la ley y que se le autorizan a los cazadores, pero los adversarios, cada vez que los derrotamos, nos dejan montones de armas que son los que estamos utilizando. ¿Será? A mí me parece dificilísimo que en una confrontación con una escopeta alguien pueda enfrentar a un AK-47 o a un R-15 o las armas todavía más sofisticadas que han estado apareciendo. Los grupos de autodefensa representan realmente la desesperación de una sociedad que ya no soporta los abusos y atropellos. ¿Quién está detrás de estas asociaciones? ¿A quién obedecen? Porque después de que en Tepalcatepec se han reunido y han firmado un acuerdo, el día de hoy en varios medios de comunicación impresos a nivel nacional salen las fotografías de grupos que dicen: yo ni voy a entrar al censo ni me voy a desarmar. ¿Qué va a hacer el gobierno frente a esto? ¿Seguirá manteniendo una tolerancia llevada a los extremos para dejarlos hacer prácticamente lo que quieran y al final sin saber exactamente ni qué son, ni quién los patrocina, ni hacia dónde van, creándose una especie de poder militar paralelo que puede tener gravísimas consecuencias en el futuro y que puede llegar a adquirir, como decía Jesús Silva Herzog, esta actitud demencial de un gobierno que no solo renuncia a sus derechos, que no solo es omiso en aquello que le corresponde, sino que todavía más le da a sus adversarios armas con las que lo pueden atacar. El tema es un tema que está sobre la mesa. Si ustedes revisan a nivel nacional e internacional, hay toda una serie de opiniones que van en sentidos muy diversos, pero hay un común denominador. La mayoría de los analistas que manejan el tema con objetividad acaban preguntándose: ¿las autodefensas con el pacto de Tepalcatepec o el pacto de Michoacán han resuelto su existencia o se inicia una situación que en el futuro puede llevarnos verdaderamente a una realidad que se parezca más a la anarquía que a la presencia del Estado de Derecho en estos estados? Pues este es el escenario en el que nos estamos moviendo, esta es la situación que prevalece al día de hoy
y creo que el tema es un tema que no solamente se refiere a la política, se refiere a nuestra realidad económica, a nuestra realidad social, y es muy probable que de no resolverse adecuadamente esta situación, las noticias de la violencia no solamente no disminuyan, sino desafortunadamente se abra un escenario que puede llevarnos todavía a cosas más graves de las que hemos vivido hasta el momento.